profeta, y al estar ahí ese profeta, allí estaba el reino de Dios, y la gente estaba buscando el reino de Dios, pero no dirán ni él aquí, ni él allí, sino que el reino de Dios no vendrá con advertencia. El reino de Dios dice, está entre vosotros. Cuando ellos están preguntando, ¿dónde está? Ella está allí él sobre la tierra. Y Dios no cambia. Él es Hebreos 13:8. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y si Él es el mismo y Él no cambia, no lo busque de otra manera, búsquelo de la misma manera. Por eso hoy, por su gracia, nosotros podemos tener una Biblia donde podemos escudriñar las Escrituras. Porque ahí donde dice la palabra que os parece que tener la vida eterna. Y allí donde está el reino de Dios. Hoy Dios tiene una manada pequeña, una manada rechazada, una manada perseguida, una manada vituperada, una manada que es perseguida y echada en la cárcel. Cuando ellos han venido, ¿verdad? Como dice allí creo que en Mateo 5, la bienaventuranza. Recordemos esta escritura, hermano. Ya vamos a terminar solamente esta escritura, ¿verdad? Y oraremos al Señor. Verso 10, 5:10. Mateo 5:10 y luego, ¿verdad? El verso 11 y el 12. Bienaventurados los que dicen persecución por causa de la... A ver, vamos más bien ahí, hermano. Bienaventurados los que padecen correcto. persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ya vio entonces que hay una bienaventuranza. Eso quiere decir de que hay quienes van a ser perseguidos por causa de la palabra. Ahora el verso 11 para que mire más claro. Bienaventurados sois cuando por mi causa nosotros podemos ver eso por la palabra. El reino de Dios, nosotros podemos ver, ¿verdad?, de que es la palabra. Es el mensaje de la hora. Como dijimos la vez pasada, ¿verdad? La palabra no es todo lo que está allí escrito en la Biblia, porque en la Biblia, ¿verdad?, ya hay historias. Recuerde que hombres vivieron esa vida. Como decíamos la vez pasada, pero nosotros podemos ver de que Jesucristo, siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, podemos ver claramente que cuando Él vino en los días de Noé, la gente no se dio cuenta que el reino de Dios estaba entre ellos. Y el reino de Dios es la palabra, hecha espíritu y vida en nuestra propia vida, trayendo a cumplimiento las promesas, toda promesa en este día. Entonces, ¿verdad? Como tema yo quiero hablar, ¿verdad?, del reino de Dios, entre vosotros está. Ese, ¿verdad?, es el tema en esta hora. El reino de Dios entre vosotros está. Ese es el tema. El reino de Dios entre vosotros está. Es un tema, ¿verdad?, muy fácil y conocido, ¿verdad?, puedo decir, por los creyentes genuinos, por aquello de que Dios vino, ¿verdad?, y reveló su nombre que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Dando, ¿verdad?, gracias a Dios de que no porque nosotros éramos buenas personas, sino, ¿verdad?, de que fue la gracia de Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para este gran propósito. Y siendo de que fue Dios, ¿verdad?, el que nos escogió para este gran propósito, nosotros, ¿verdad?, claramente podemos ver que siendo de que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, y si su palabra dice que el reino de Dios es hecho espíritu y vida en nuestra vida, yo creo de que Él fue hecho, ¿verdad?, espíritu y vida en cada una de las edades. Pero recuerde la pregunta de los fariseos. ¿Cómo iba a venir el reino de Dios? Esa es la pregunta de los fariseos. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Pero Jesús viene claramente y le dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Aunque podemos decir claramente de que puede haber advertencia, pero esta advertencia el fariseo la pasó por alto. El incrédulo la pasa por alto, porque ellos ya tienen su manera cómo esperar a Dios, cómo esperar el reino de Dios.
¿Cómo esperar, verdad, ese Dios que se manifiesten? Ellos ya tienen su manera, pero Dios tiene su propia manera. Y recuerde de que el reino de Dios dice que no vendrá con advertencia. ¿Qué de la gente en esta hora si el reino de Dios se está moviendo hoy entre su pueblo y ellos no se dan cuenta? Y tal vez la gente todavía preguntando dónde está el reino de Dios. Ahora dice el verso 21, ni dirán, helo aquí o helo allí. ¿Ve? Nunca, porque recuerden que la verdadera palabra siempre fue rechazada, la verdadera palabra siempre fue mofada, la verdadera palabra siempre fue, verdad, nombrada una mentira, la verdadera palabra siempre fue nombrada Belcebú, la verdadera palabra siempre fue llamada, verdad, una doctrina de hombre. Eso es lo que ha sido llamado siempre la verdadera palabra. Y aquello que traen los hombres, aquello que traen los intelectuales, la gente lo tiene, verdad, como la palabra. Pero los fariseos, siendo gente, verdad, de iglesias, siendo gente religiosa, con todo eso ellos vienen preguntando ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Qué tremendo eso. Entonces podemos ver, verdad, muchos cristianos, muchos creyentes de que podemos ir a la iglesia y a veces no nos damos cuenta si solamente estamos en una iglesia y sin darnos cuenta si el reino de Dios está entre vosotros. Ahora usted dice, ¿cómo puede ser, hermano? Nosotros como cristianos, como gente que vamos a la iglesia, nos tenemos que dar cuenta. Pero aquí tenemos un tipo, ¿verdad? Que los fariseos no se daban cuenta cuándo es que iba a venir el reino de Dios. Ahora recuerden, ellos están viendo y esperando la venida del reino de Dios. Y yo creo que el reino de Dios y la palabra una misma cosa son. El reino de Dios y la palabra es la misma cosa. Por eso es de que la palabra no puede manifestarse ella sola. Siempre tiene que buscar seres humanos. Tiene que buscar a aquellos hijos de Dios que Dios escribió su nombre en el libro de la vida del Cordero para él hablarle la palabra y que esto le impacte en sus corazones. Y cuando esto le impacta en sus corazones, entonces ellos se dan cuenta que ellos son parte de él. Ellos se dan cuenta que no vinieron a este mundo solamente por existir y vivir en este mundo, sino que ellos se dan cuenta que vinieron por un propósito. Vinieron para ser un adorador, porque Dios vino y puso una sed santa en el corazón de cada uno de todititos los humanos, sin importar quiénes eran, porque todos fuimos, verdad, nacidos en pecado, todos fuimos formados, verdad, en maldad, y venimos hablando mentira desde nuestro nacimiento. Todito traíamos, verdad, esa sed santa. Todo el que usted mira hoy en este mundo y que tiene un aliento de vida, que tiene, verdad, un aliento que entra dentro de él, un aliento que Dios mismo le dio. Él le dio, verdad, un cuerpo, le dio un espíritu, le dio un alma. Todo, verdad, aquel que es hombre, entonces Dios le puso una sed santa. Así como Él me la puso a mí, se la puso a él, se la puso al otro, le puso al otro, le puso la sed santa. Y así como se la puso la sed santa a todos ustedes, me la puso a mí en esta hora. El asunto es, ¿con qué estoy saciando yo la sed santa que Dios puso en mi corazón? Gracias. Y usted pregúntese, ¿verdad?, en esta hora. Si Dios puso una sed santa, ¿con qué estoy saciando la sed? Y después de esto, nunca se quita la sed. Qué tremendo, mire. Mire el hombre. El hombre, ¿verdad?, claramente. Mire la mujer, mire el hombre, mire la humanidad. A veces, ¿verdad?, en la humanidad dice, me voy a quitar la sed con una Coca-Cola. Y se bebe una Coca-Cola y no le quite la sed porque después quiere seguir bebiendo otra. Entonces sigue con la sed. Y después, ¿verdad?, se bebe esa otra Coca-Cola y luego sigue bebiéndose otra. Entonces, ¿qué pasó? No le quita la sed. Pero nosotros miremos San Juan capítulo 4, hermano Mario, ahí. Yo creo que esta es hora de adorarle a Él. La verdad es que esto es una palabra, verdad, de que quita la sed. Y yo digo, verdad, de que el hombre, como predicábamos, verdad, el culto anterior, el filtro de un hombre que piensa, el gusto de un hombre santo. El filtro de un hombre que piensa, el gusto de un hombre que fuma. Y estamos hablando, verdad, de ese mensaje de que todo, verdad, es un gusto. Vamos a leer San Juan capítulo 4.
Pásale la Biblia pequeña. Ahí está abajo. Esa es. Mire San Juan capítulo 4. Yo solamente, ¿verdad? Quiero de que nosotros captemos, ¿verdad? El que está escuchando en esta hora y está prestando atención, que se dé cuenta verdaderamente, ¿verdad? De que Dios puso esa sed santa. Y un día Dios le va a preguntar, ¿qué hiciste con esa sed santa que te puse en tu corazón? ¿Con qué quisiste saciarla? Él va a hacer esa pregunta. Y cuando usted le diga, ¿verdad?, con qué quiso saciarla, entonces le va a decir, ¿por qué no la sació con la vida, con la palabra? Algo que te quitaba la sed y que jamás te iba a dar sed de andar en el mundo. Jamás te iba a dar sed de andar participando de las cosas del mundo. Porque esta es un agua viva que quita la sed de las cosas del mundo. Y todo aquel que bebiera y probara de esta agua, San Juan capítulo 4, el Evangelio, ¿verdad? Ya por Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ajá, está en las cartas. Ese es San Juan. Así es, San Juan. No, San Juan, ahí. Capítulo 4. Ajá, según es correcto, Jesús y la mujer, ¿verdad? Ahí, samaritana. Pero quiero, ¿verdad?, de que lea. Vamos a leer el verso 5 en adelante, hermano. Creo que tenemos tiempo en esta hora para adorarle. Vino pues a una ciudad de Samaria. Sí, de Samaria. Llamada Sicar. Correcto. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Correcto. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Qué tremendo esto aquí. Recuerde de que esta es la palabra. Recuerde que este es el Hijo de Dios enviado. Ahora sigamos. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Allí, un momentito allí. Ahora nosotros podemos ver, ¿verdad?, de que esta es la palabra. Ahora mire qué tremendo, cómo la palabra, cómo Jesús, el Hijo de Dios, se acerca, ¿verdad?, allí donde una mujer, la mujer era una mujer de mala fama. Era una mujer que tenía, ¿verdad?, 5 maridos. Ahí lo vamos a leer nosotros. Tenía 5 maridos. Pero aún con todo eso, Jesús viene y se acerca a ella. Él no venía, ¿verdad?, por la gente buena, por la gente sana, sino que venía más bien por la gente enferma. Venía por la gente que estaba en pecado. Porque nunca el médico le es dado, el doctor no le es dado, ¿verdad?, a una gente sana, sino que el doctor es para la gente enferma. Entonces aquí vimos nosotros de que Jesucristo, aquí vemos por su palabra que le pregunta a una mujer, ¿verdad?, dice, dame de beber. Oiga bien, qué tremendo, la palabra de Dios diciendo, dame de beber, dame un tiempecito. Yo sé de que tú viniste a sacar agua del pozo para llevarla allá a tus familiares, como costumbre. Yo sé que tú venías a sacarle, pero ahora quiero que me des un tiempecito a mí. Y eso es lo que la palabra pide en esta hora. Hermano, nosotros le damos, ¿verdad?, si es posible, a Dios, a veces le damos las 23 horas, se la damos, ¿verdad?, al mundo, se la damos a la carne, se la damos a las ocupaciones de esta vida. Pero una hora, Él nos pide a nosotros en esta hora, dame de beber. Yo quiero que me adores. Yo quiero que tú me sirvas en esta hora. Él no te está pidiendo, ¿verdad?, de que le pase dando todo el tiempo, sino que Él quiere un momentito en esta hora. Que eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad?, por su gracia. Eso es lo que estamos haciendo en esta hora, porque, hermano, ¿verdad?, Él viene con sed en esta hora. Él está pidiendo de beber. Y yo creo que si Él, ¿verdad?, tiene sed, Él sabe a dónde arrimarse. Él no se arrimó ahí donde los fariseos, donde los saduceos, sino que se arrimó ahí donde una mujer de mala fama. Y al arrimarse allí a esa mujer de mala fama, no estaba viendo lo malo que ella era por fuera, sino que estaba viendo a ver la simiente que tenía por dentro. Y eso es lo que Dios mira en esta hora. Él no está viendo lo malo que ustedes se ven por fuera, sino que Él está viendo a ver qué simientes tienen adentro, a ver si le impacta la palabra en sus corazones. Cualquier persona, yo puedo decir, el hermano puede decir, el otro puede decir, mira esa persona que está allí, mira eso no merece estar allí. Pero no, hermano, es que no depende del que quiere ni del que corre.
sino de quien Dios tiene misericordia, sino de quien Dios viene y escogió desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que se acercó a la mujer samaritana porque sabía que tenía una representación allí en su alma. Sabía de que era un corazón que podía recibir la palabra. Y como decía, ¿verdad? El compañero aquí cuando vino dijo, verdaderamente nosotros somos una bendición. Entonces yo espero verdaderamente, ¿verdad? De que Dios lo haya visto a ellos desde antes de la fundación del mundo, recibiendo esta palabra. No solamente escuchándola, sino recibiendo esta palabra. Porque siempre va a haber un día que va a haber una pregunta. ¿Qué hiciste cuando escuchaste el evangelio? ¿Qué hiciste cuando escuchaste la palabra? ¿Qué decidiste con ello? ¿Lo pisoteaste o la aceptaste en tu corazón y tuviste respeto hacia esa palabra? Va a haber una pregunta un día. Hermano, esto se va a terminar. Recuerde que cada 2000 años ha sucedido algo. Cada 2000 años el reino de Dios siempre ha estado sobre la tierra. Pero hoy la gente se pregunta, ¿cómo debe venir el reino de Dios? Y el reino de Dios puede estar entre vosotros y todavía la gente no puede darse cuenta si está o no está. Pero yo creo que ahí donde dice la palabra, te alabo Padre, Señor del cielo, que ha escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos. Pero, Padre, para revelársela a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Y nosotros podemos ver entonces que Jesús siempre nos pide de beber y se arrima siempre a aquellas personas que se miran más malas. Qué tremendo esto. Pero ahora mira el verso 8. Sigue, hermano, hermano. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, Oiga. ¿cómo tú, siendo judío, Ajá. me pides a mí de beber? Ajá. ¿Qué soy, mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan de entre sí. Correcto. Ahora el verso 10. Respondiendo Jesús y le dijo, Oiga. si conocieras el don de Dios, Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Ajá. tú le pidieras y él te dará agua viva? Oiga, él te daría agua viva. Ahora, ¿qué dice la mujer allí en el 11? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacaría el pozo, es hondo. ¿De dónde pues viene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, su hijo y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Ahí, el verso 13. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Oiga, qué tremendo. Iba a traer al pozo y el que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Pero ahora mire lo que dice el siguiente. De jamás el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Oiga, más el verso 14, ¿verdad? Sino que el agua Más dice, lea el verso 14, más el que bebiere Ajá. el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Oiga. Sino que el agua que yo le daré seré en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Correcto. Entonces, más el que bebiere, dice, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Entonces, hay un agua que quita la sed, que es el agua de vida, es el agua viva, es la palabra, es el reino de Dios. Entonces nosotros podemos ver, nosotros podemos ver, ¿verdad?, a través de esta vida, por qué la gente sigue haciendo lo mismo que hizo la primera vez. Es porque no le quitó la sed. Viene un hombre, ¿verdad?, tomador, ¿qué es lo que hace él? Se bebe una cerveza y dice, me voy a quitar la sed, pero no se la quita. De ahí viene otra y no le quita la sed. Y el hombre, ¿verdad?, con cerveza vino y se emborrachó y no se quitó la sed. Y viene el siguiente sábado y sigue bebiéndose y dice que está quitando la sed. Y sale el anuncio, quítate la sed. Pero no se quita la sed. Sigue lo mismo. El hombre que fuma, se fuma un cigarro
y hay tanto engaño, ¿verdad? De lo que hablábamos nosotros del filtro de un hombre que piensa, ¿verdad? Que a veces la gente piensa que porque salió el filtro, ellos piensan, ¿verdad?, de que por ese filtro están, ¿verdad?, colando algo. Pero no. Solo vea bien, eso es solamente un engaño. El filtro lo que hace es, te retiene de que no te fumes de un solo el tabaco. Antes salía un cigarro llamado, creo que era el Valencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sin filtro. La gente se lo fumaba. Pero luego, ¿verdad? Ahí estaba, creo, el Belmont, estaba el Delta, que ya eran más finos. Pero ¿qué es lo que pasaba con la gente? Venía uno y se fumaba un cigarro Valencia y ese quedaba a gusto. Y el otro, para quedar a gusto, se tenía que fumar unos 4 o 5 cigarros de Belmont para que le pasara la misma nicotina que tenía aquel, le pasara esto. El mismo alquitrán que tenía aquel, le pasara esto. Entonces solo es un engaño. Porque de todas maneras, el humo es alquitrán. ¿Ve? Entonces, pero lo que queremos ver es que no le quita la sed. De ahí viene el hombre, se fumó un paquete de cigarros y el hombre, ¿verdad? Si es bueno fumar, entonces luego viene con otro paquete de cigarros y no se quita la sed. Y está gastando su dinero de esta manera y nunca se quitó la sed. Pero esta palabra te quita la sed. Esta palabra, si usted la llega a recibir, le quita la sed de fumar, le quita la sed de beber, le quita sed de hacer todito lo malo de las cosas del mundo. Entonces, si usted quiere verdaderamente, ¿verdad?, que le quite la sed de todas las cosas del mundo, hay un agua viva en esta hora. Y esa agua es la palabra de Dios. Si usted tan solamente da una probadita de esta, porque si Él, ¿verdad?, en estos años nos ha ayudado a nosotros y nos ha quitado esas cosas, ¿por qué no se los puede quitar también a ustedes? Él es el mismo. El asunto es ver verdaderamente con qué yo quiero, ¿verdad?, sanar la sed, saciar la sed que yo tengo en mi vida, de que Dios ha puesto en mi vida en esta hora. Así que nosotros, ¿verdad?, podemos ver claramente que el reino de Dios, siendo la palabra, pero la palabra llegó allí manifestada en carne. Léame ahí, hermano, San Juan 1. Sí, verso 1. San Juan 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Sí. Y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Ahora el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, Ajá. y habitó entre nosotros. Oiga. Entre nosotros mismos. Su gloria como del Unigénito. unigénito. Bueno, del Padre. ahí. Oiga bien qué tremendo ahí entonces. En el 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso era Dios en el principio. Y luego dice, y aquel verbo se hizo carne. Ahora, cuando dice, ¿verdad?, el verbo es la palabra. Ahora, los fariseos vienen y preguntan, ¿cuándo el reino de Dios ha de venir? Ellos están buscando la venida del reino de Dios, y el reino de Dios estaba entre ellos y no sabían que Jesús, el Hijo, caminando en los pies, era el reino de Dios, el Espíritu, ¿verdad?, haciendo la palabra vida, manifestando la verdad en el mismo Jesucristo. Ellos preguntando, ¿cuándo va a venir el reino? Y el reino dándole la respuesta. Lo tenían cerca de él, lo tenían enfrente de él. Era su amado Hijo, Jesucristo. Entonces nosotros podemos ver claramente, ¿verdad?, de que cuando llega aquí a donde la samaritana, ¿quién llegó ahí entonces? El reino de Dios. El reino de Dios era su Hijo, el reino de Dios era Jesucristo. Ahora, si Jesucristo era el reino de Dios, los fariseos le están preguntando a él, y también la samaritana está hablando con él. El mismo reino de Dios que los fariseos, por lo cual están preguntando, es a quien le está llegando a la samaritana. Los fariseos, hombres sin tacha, hombres pulidos, hombres con sus cuellos, ¿verdad?, bien volteaditos, pero con todo esto no conocían el reino de Dios. Y la samaritana nos vamos a ver de que aquí ella sí lo conoce. Y mire quién era ella. Verso 15. Y la mujer le dijo, Señor, Oiga. dame esa agua, Oiga. para que no
tenga yo sed, Ujú. ni venga aquí a sacarlo. Verso 16. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. El 17. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, Oiga. bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Ajá. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Oiga. Señor, me parece que tú eres profeta. Una mujer de mala fama que había tenido 5 maridos, el que tenía no era su marido, está conociendo que él era el profeta. Mire qué tremendo. Señor, le dice, me pareces que eres profeta. Y aquel fariseo no conocía quién era el que estaba hablando con él. ¿Qué sigue diciendo? El verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén Sí. es el lugar donde se debe adorar Correcto. Verso 21. a Jesús. Jesús le dijo, mujer, créeme Oiga. que la hora viene cuando ni es este monte ni es este Jerusalén Ni en este monte ni en Jerusalén. adoraréis al Padre. Oiga. Verso 22. Vosotros adoraréis a los que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? La salvación viene de los judíos, Verso 23. más la ahora Mas la hora viene. viene ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Oiga. Porque también el Padre, adoradores buscan que le adoren. Ahí está, mire. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24. Dios es espíritu, Ahí está. y lo que les adoran en espíritu, en verdad, es necesario que adoren. Oiga bien, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Que claro, nosotros podemos ver ahora por la palabra. Ahora yo quiero, ¿verdad?, leerle aquí una cita, ¿verdad?, de este mensaje. Oiga lo que dice aquí. Nuestra cabeza es un reino. Cristo es el misterio revelado, página 73. Nuestra cabeza es un reino. El reino de Dios está entre vosotros. Dice la Biblia, Jesús, el reino. Aleluya. Nosotros no somos una denominación. Yo no sé, ¿verdad?, cómo leerles esto aquí, pero es un signo de admiración. Entonces, nuestra cabeza es un reino. Entre comillas, el reino de Dios está entre vosotros, dice la Biblia. Jesús, el reino. Nosotros no somos una denominación. ¿Quién era el reino? Jesús. El reino. Nosotros no somos una denominación, pertenecemos a un reino. Y el reino es la palabra de Dios, hecha espíritu y vida en nuestra propia vida, trayendo a cumplimiento toda promesa en ese día, como lo hizo en aquel día, cuando la palabra y Dios eran uno. Y la palabra y Dios son uno en su iglesia hoy, haciéndola a ella el liderazgo del cuerpo que ha sido redimido, para traer el mensaje
en el día postre. ¡Qué tremendo! Entonces, hermanos, si Jesús, Él era el reino, Jesús era el profeta, Él era la palabra. ¡Qué tremendo esto, hermano! Si nosotros tan solamente pudiéramos entender esto. Que Jesús, el reino, pertenecemos a un reino. Ahora usted tiene que saber a qué reino usted pertenece. Y sabemos de que pertenecemos nosotros al cuerpo de Jesucristo. Pertenecemos a Jesucristo. Entonces, ¿quién es el reino? El reino es Jesucristo mismo. Y si el reino es Jesucristo, entonces déjeme decirle, hermano, los fariseos, ¿a quién le estaban preguntando entonces cuándo ha de venir el reino? Le están preguntando entonces al reino. Y si le están preguntando al reino, será de que los fariseos de hoy, ya sabe usted qué cosa es un fariseo. Un fariseo solamente es un actor. Un fariseo de hoy no se da cuenta verdaderamente si el reino de Dios está. Porque recuerde de que mucha gente, como decíamos, ¿verdad?, puede tener las escrituras, puede tener la Biblia, y puede creerla y aún hasta puede temblar y todo eso. Usted sabe que Satanás hace la misma cosa, cree y tiembla. Pero si vemos que Jesús era el reino, y vemos de que Jesús, para poder conocer si Él era, Él se conoce, ¿verdad?, y se identifica por sus características. Y nosotros podemos ver a través de las edades que en los días de Noé, Dios escoge a ese varón perfecto, a ese varón justo, que no había uno como él, para traer la palabra de esa edad. Y tal vez la gente antediluviana, ¿verdad?, quería ver dónde estaba el reino de Dios. Ellos querían tal vez pertenecer a ese reino, pero ellos querían tenerlo a su manera. Querían hacer su propia construcción fuera del plano, fuera del programa de Dios. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay un programa de Dios para todas las edades. Hay un programa de Dios, y recuerde, ¿verdad?, que le está diciendo, el reino de Dios no viene con advertencia. Porque la misma advertencia es el reino de Dios. Aleluya. Yo no sé, ¿verdad?, si me pueden entender en esta hora. El reino de Dios no viene con advertencia, porque la misma advertencia es el reino de Dios. Porque mire, cuando Dios le dice, constrúyete un arca porque va a llover. Constrúyete un arca, edifícala 120 años, predica la palabra. En estos 120 años, entonces luego tú entrarás al arca, la puerta será cerrada y entonces la lluvia caerá. La gente se le pasó. Y tal vez ellos esperaban ver, ¿verdad?, una señal de su venida. Ellos querían ver cuál era la señal de su venida. Ellos querían ver cuál era la advertencia. Y no se daban cuenta que la misma advertencia era la misma venida. Porque dijo él, advertencia y después el juicio. Y yo creo que hoy este mundo está siendo advertido que el reino de Dios, que la palabra está sobre la tierra en esta hora, aunque ellos no la llaman que es el reino de Dios, ni la llaman que es la palabra. Ellos la pueden llamar cualquier cosa, pero solamente hay una manada pequeña que fue cogida desde antes de la fundación del mundo, quien Dios escribió su nombre en el libro de la vida del Cordero y vino y lo redimió en la cruz del Calvario y luego regresó a través de su Espíritu Santo para reclamar lo que había redimido. Y hoy está en su etapa final con los gentiles reclamando la manada pequeña, llamándolos por su nombre, de acuerdo, ¿verdad?, al programa de esta edad. Entonces, claramente nosotros podemos ver, ¿verdad?, por su palabra, que hay razón, ¿verdad?, como dijo Isaías. Me gustaría, hermano, leer Isaías, creo que es capítulo 6. Hermanos, bienaventurados deberán de sentir cada uno de ustedes. Sí, ya le doy el versículo. De que ustedes por su gracia pueden conocer
el programa de Dios. Podemos leer, hermano, el verso 6 en adelante. Capítulo 6, Sí. Y volvió, ¿verdad? Y voló, correcto. y voló hacia mis unos, algo alpines, teniendo en sus manos Un carbón encendido. tomando del altar, Tomado. tomado del altar con una tenaza, Verso 7. y tocando con él sobre mi boca, dije, he aquí que él tocó tu labio, y es quitando tu culpa y limpio tu pecado. Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, aquí ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo aquí envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Verso 9. Y dijo, anda. Hijo, anda y di a este pueblo. Oí bien y no entendáis. Oiga bien esto, hermano Mario, allí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo lo manda? Escuchen, oíd bien, y le dice, y no entendáis. Oiga, qué tremendo eso. Ved por cierto, más, oiga, más no comprendáis. Lo está mandando a darle mensaje y le está diciendo, oíd y no entendáis. Oíd por cierto, más no comprendáis. Qué tremendo es. Hay razón que la gente hablaba con Jesús y no le podían entender y no podían, ¿verdad?, ellos comprender. Ahora el verso 10. Endurezas el corazón de este pueblo Ajá, y agrava su oído ajá. y ciega su ojo ¿Para? para que no vean con sus ojos Oiga. ni oigan con sus oídos, Ajá. ni su corazón entienda y se convierta Y haya para él sanidad. en sanidad. Oiga, qué tremendo. Lo están mandando a dar un mensaje. Pero a la misma vez, engruésales el corazón, le dice. Ve, para que no vean con sus ojos, ciégalos. Agrava sus oídos para que no oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Qué tremendo esto, ¿verdad? Qué tremenda esa escritura. Está mandando un mensaje y más bien lo que le hace es engrosar el corazón a la gente. Más bien es para que no oigan, para que no se conviertan y hayan sanidad para ellos. Y si usted mira hoy, hermano, el corazón de la gente lo tiene engrosado a tal grado que no quiere nada con la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos ver que hoy se está cumpliendo esta escritura. Entonces la gente, hermano, en esos días, ¿verdad? Dios hablando ahí a través de ellos en el Espíritu. Entonces nosotros podemos ver claramente que le preguntan, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y ya lo tenían ayer, hermano. Ya lo tenían. Y no se daban cuenta. ¿Pero quién era el reino de Dios? Era Jesús mismo. El reino de Dios, hermano, es la misma advertencia y ellos estaban esperando la advertencia. Y es la misma palabra, la advertencia, que es la que nos está advirtiendo en qué tiempo estamos nosotros. Es la que nos está advirtiendo qué vida la que debemos de vivir nosotros. Mire qué tremendo. Hay razón, hermano. Volvamos a leer entonces el 17 de Lucas, capítulo 17 y verso 20, para que nosotros veamos y nos demos cuenta, hermano Mario, de que no solamente tener una Biblia para saber si el reino de Dios está. Recuerde que en ese tiempo estaba su Hijo amado, Jesús.
Y no era de que los fariseos no tenían pergaminos. No era que los fariseos no tenían el Antiguo Testamento. Tenían la Biblia. Porque cuando Jesús nació, ellos bien sabían que en Belén de Plata donde iban a ser el Mesías, el Salvador, el príncipe. Sí, el verso 20. Lucas 17:20. Preguntado por el fariseo, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Oiga, está una pregunta. ¿Cuándo ha de venir el reino de Dios? Entonces le respondió y dijo. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Oiga. Ni dirá helo aquí o helo allá. Allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Y quién era el que estaba entre ellos ahí? Él. Pero no lo conocían. Pero no conocían el reino de Dios. Mira, si no estaban ciegos, por razón Jesús decía, fariseos ciegos. Preguntando por el reino de Dios y lo tenían ahí enfrente. Ahora, si nosotros venimos, hermano Mario, y comenzamos a ver Hebreos 13:8, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, nosotros tenemos que darnos cuenta qué cosa es. El mismo. Hoy la gente puede estar preguntando si es el reino de Dios. Bien que leemos, donde 2 o 3 están congregados en su nombre, allí está Él. Y el reino de Dios entre vosotros está. Pero no sabemos ni conocemos qué cosa es el reino de Dios. Y si el reino de Dios es San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne, y ahora Hebreos 13:8, el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, es el mismo. Es la palabra. Pero mire cuánta gente tiene la Biblia, y no pueden conocer, esta gente tenía los pergaminos, y no podían conocer a aquel que hablaba de los pergaminos. Ahora, igual que los fariseos. Ahora me gustaría a mí de que ellos vengan, ¿verdad? Y puedan darse cuenta quién es este de que queremos un mediador elocuente, muy acogido, que anuncia al hombre su deber, donde habla ya en Job 33:23. A mí me gustaría, pero la gente dice, sí tiene que haber un anuncio, y este anuncio tiene que venir un mediador, y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Y luego nosotros queremos que Dios me dé, Señor, tú que eres el mediador en esta hora, y comenzamos a clamar y a tenerlo a Él como Dios. Pero que va un Dios espíritu, un Dios mito, un Dios en pensamiento. Lo hacemos a Él allá sentado a la diestra del Padre. Cuando dice de que Él es Hebreos 13:8, el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Qué tremenda está su palabra. Hay razón, ¿verdad?, que Isaías fue mandado para ingresar los corazones. Ahí lo dice su palabra, pues. Para que los que oigan, los que tengan oído, no oigan. Y los que tengan ingresado en su corazón, para que no entiendan con sus corazones y no se conviertan, para que haya sanidad para ellos. Como un mensajero, después de que está siendo enviado, más bien lo que hace es ingresar el corazón de la gente. Pero es que Dios de antemano conoció una manada pequeña. Esto es para que se conozca la simiente predestinada. Este es para que se conozca, ¿verdad?, las personas que Dios conoció desde antes de la fundación del mundo. Hay una gran diferencia entre uno y el otro. Y a veces nosotros queremos de que todos actúen de la misma manera, pero como le decía, la palabra es una semilla que va a caer en pedregales, que cuando viene la prueba, la seca, el calor de la prueba. Luego, ¿verdad?, la palabra también, ¿verdad?, cuando caen caminos, es cuando vienen, ¿verdad?, las aves y se comen, ¿verdad?, el camino. La que cae entre espinos, entonces aquella, ¿verdad?, de que caen los afanes, y los afanes le ahoga la palabra de Dios. Pero la que cae en buena tierra, da al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, va a dar su fruto según su género. Entonces, hermano Mario, claramente, si nosotros vemos que Jesús, ¿verdad? Si nosotros vemos, hermanos, y lo que estamos aquí, ¿verdad? Si nosotros vemos que Jesús
era la palabra. Mire qué correcto es esto, y mire qué claro es esto. Si nosotros vemos que Jesús era el reino de Dios, entonces en los días antediluvianos o en los días de Noé, ¿quién era el reino de Dios en esa edad? Porque si nosotros comenzamos a enfocar, recuerde de que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y si la palabra de Dios viene y nos dice de que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne. ¿Quién decíamos que era el que hablaba con los fariseos? El reino de Dios. ¿Y quién era ese? La palabra. Ahora, ¿quién era la palabra allá en los días de Noé? Sí, la palabra. Pero ¿en quién estaba esa palabra? Entonces, ¿quién era el reino de Dios allí? Era Noé, ¿verdad? Entonces, miremos qué tremendo. Y la gente antediluviana estaba buscando, ¿verdad?, el reino de Dios arriba de los cielos, y estaba aquí abajo. La gente está viendo hacia arriba, igual que los fariseos. Dice la Biblia, ¿verdad?, de que los fariseos estaban esperando de que bajara por la escalera de Jacob, que bajara el Mesías, que bajara el reino de Dios, que bajara la palabra, que bajara la promesa de lo cual la Escritura hablara. Y mientras ellos estaban viendo hacia arriba, él estaba pasando por aquí abajo. ¿Cuándo lo iban a ver si estaban viendo para arriba? Nunca. Y eso es lo que pasa hoy. La gente siempre viene y hace su plegaria y hace sus oraciones y se imaginan y comienzan a buscar un Dios más allá de aquellos cielos, más allá de las nubes, más allá de las estrellas, y comienza a enfocarse en eso y no se da cuenta de que ya está en nuestros corazones. Que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Que claro, nosotros podemos ver, ¿verdad?, la palabra. Entonces, por eso Jesús decía, el Padre que mora en mí, ese es el que hace las obras. El Padre que mora en mí, Él es el que hace la obra. No soy yo el que hago la obra, sino el Padre que mora en mí. Dios hecho espíritu y vida dentro de Él para manifestarlo en la misma vida de Jesús. Eso es lo que Dios tiene que hacer en esta edad. Dios hecho espíritu y vida y viviendo y vaciándose en nuestra vida en la manera triple de Dios para que se manifieste en nuestra vida, para que nosotros mismos podamos expresar esa vida. Entonces, si ahora nosotros podemos darnos cuenta de que allá en los días de Noé, allá tenemos, ¿verdad?, entonces el reino de Dios. Luego nosotros podemos ver que cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto, ahí Dios manda a un hombre llamado, el que manda a liderar allá a Israel, ¿cómo se llama? Moisés. Moisés llegó allí con la palabra. Entonces, ¿quién era el reino de Dios allí para los israelitas? Moisés. ¿La vio? Qué clarito podemos ver. Y tal vez Faraón me está preguntando que dónde estaba Dios para yo escucharle. Y le estaba hablando a través de Moisés y no se daban cuenta. A través de Moisés estaba. Y no se daban cuenta. La gente estaba viendo de que Dios estaba hablando a través de Noé y no se daban cuenta que el reino de Dios estaba entre ellos. Luego Faraón, Dios le está hablando a través de Moisés y no se dan cuenta de que Dios estaba hablando a través de Moisés. Y hoy la gente, ¿verdad?, sabiendo de que es Hebreos 13:8, el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos, pero luego podemos ver que cuando viene Jesús, en ese tiempo, ¿quién era el reino de Dios? En el tiempo cuando los fariseos están preguntando si el reino de Dios viene con advertencia, ¿quién era el reino de Dios en ese momento? Era la palabra. ¿Y cómo se llamaba esa palabra? En el tiempo de los fariseos, Jesús. Jesús, el Cristo, el Salvador de gloria. Es correcto, esa era la palabra. Pero luego después envió su Espíritu Santo, y este Espíritu Santo, hermano, ahorita quisiera recordar, ¿verdad?, la escritura, creo que es de Corintios, capítulo 4. Sí, Corintios 4. Aunque no es esta, ¿verdad?, la escritura, pero esta es una de ellas. Lea el verso 1, hermano. Así pues, tenganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Sí. Ahora bien,
uno se hallado fiel. Yo es muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por tribunal. El verso 15, hermano, dice solo el verso 15. Sí. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchas padres. Muchos. Padres. Ajá. Pues en Cristo Oiga. yo os entré por medio de la ley. ¿Quién engendró por medio del evangelio ahí? Por tanto os ruego que me Que me imitéis. Sí. Saltemos esto bien aquí, hermano Mario, oiga. Cálcalo, lo va siguiendo ahí, vaya. El verso 15. Primera de Corintios 4, verso 15. Verso 15. Pues aunque tengáis 10,000 años, Ajá. no tendréis muchos padres. Ahí es. Por medio del evangelio. Ahora mire, ¿quién es el Padre? Es el que engendra. ¿Y allí quién es el Padre entonces? ¿El quién? Jesús engendró por medio del evangelio. Oiga, pues en Cristo Jesús, ¿yo quién? ¿Quién estaba hablando aquí? ¿Ah? Pablo. Correcto. Solo mire ahí la Corintios dice, ¿eh? La primera epístola del apóstol Pablo. Aquí Pablo está hablando esto. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis padres. Dice el verso 14, ¿eh? Oiga, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Eh? Como a hijos míos amados. Ahora Pablo va a decir cómo engendró a estos hijos. Ahora viene aquí dice, verso 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ellos son tutores o maestros. No tendréis muchos padres. Ahora dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. ¿Quién lo engendró ahí entonces por medio del evangelio? Pablo. Pablo engendró por medio del evangelio. Entonces, ¿quién es el padre allí de eso que él engendró? ¿Quién es el padre? Recuerde que Pablo lo engendra. ¿Por medio de qué? Mire, hermano Mario, si usted viene, ¿verdad? Y engendró en su esposa a Tei, ¿quién es el padre de ella? El que engendra. ¿Y cómo se llama? Mario. Ahora se viene y dice, Pablo dice, yo os engendré por medio del evangelio. ¿Quién es el padre por medio del evangelio de eso que le engendró entonces? Pablo. Y el esperma o la simiente que él está utilizando es el evangelio de Jesucristo. Es como que yo venga ahorita, ¿verdad? Y comience a traer el evangelio de Jesucristo y ustedes capten la palabra. Entonces yo, Javier Sánchez, lo estoy dando por medio del evangelio a ustedes. ¿Ves? No de voluntad humana, sino por medio de la palabra. Entonces yo llego a ser un padre para ustedes en el evangelio. Entonces allí el padre, en el evangelio, ¿quién era? Pablo. Ah, era Pablo. Entonces ahora vamos a ir a San Juan 14 para que miremos esto, San Juan 14.
Correcto, ahí. Léame ahí el verso 1, Gallardo, ahí pues. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Siga. Siga. En la casa de mi padre muchas moradas. Si así no fuera, yo estuviera allí. Hoy, pues, a preparar lugar para vosotros. Siga. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sígalo. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Siga. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Siga. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahí entendamos algo ahorita. ¿Quién era el camino? Jesús. Porque está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién era el camino entonces? ¿Y la vida? ¿Y la verdad? El mismo Jesús. ¿Ya vio? Ahora, ¿y el reino de Dios quién es? El mismo Jesús. ¿Y el Padre quién es? Ahora sigue ahí leyendo para que mire el Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Siga. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis Oiga. y la habéis visto. Oiga. Desde ahora le conocéis a quién, al Padre. Y le habéis visto, ¿y a quién estaban viendo allí? A Jesús, para que mire entonces quién era el Padre también. Él es el reino de Dios, Él era el Hijo, Él era el Padre, Él era el camino, Él era la verdad, Él era la vida, y Él es otra vez. Porque Él es el mismo ayer, hoy, y por todos los siglos, y por siempre, ¿verdad? Entonces sigue allí, porque ahí le van a hacer una pregunta. Felipe le dijo, Oiga. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Oiga, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Oiga. tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Oiga, ¿quién era entonces el Padre? El mismo Jesús. Tanto tiempo, los mismos discípulos no se daban cuenta. ¿Quién estaba ahí con ellos? Sí, hombre. ¿Me entiendes? Tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. Entonces, claramente nosotros podemos ver de que Jesús era el reino, Él era el Padre, Él era el Hijo, Él era el camino, Él era la verdad, Él era la vida. ¿Qué sigue diciendo ahí? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Oye, ¿cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre y me has visto, Felipe? Ve, entonces ahí nosotros podemos ver claramente para que nosotros podamos entender. He traído, ¿verdad? Toda esta escritura así para que nosotros podamos entender el cuadro de lo que estamos hablando, del reino de Dios. El reino de Dios es la palabra. Mire, hermano, el reino de Dios era la palabra para los días de Noé, era la palabra para los días de Moisés, era la palabra para los días de Israel saliendo de Egipto, era la palabra para los días de Josué para cruzarlo al otro lado, a la tierra prometida. Era la palabra en los días de Jesús. Era la palabra en los días de Samuel, era la palabra, en cada uno de ellos se manifestó Dios a través de ellos, y eso era el reino de Dios entre ellos, Dios hecho palabra, espíritu y vida en la vida de esta gente. Eso era el reino de Dios. Y cuando ustedes miren de que esta palabra se está expresando a través de los hijos de Dios, a través de los creyentes, a través de aquella novia del cual Dios, ¿verdad?, le plació manifestarse, a quien Dios le revela el secreto, porque ese es el secreto. Es Cristo el misterio de Dios, siendo revelado a la novia. Y recuerde que estos secretos no se lo va a revelar a ningún creyente, sino al elegido. Mire, hermano Mario, y mire Gallardo y los que me están escuchando. Solo capten esto y escuchen esto. Los secretos, uno no se lo dice, el esposo no se lo dice a la empleada. El secreto no se lo dice a los hijos.
El secreto se lo dice a su esposa. Porque a ella usted la que le confía todo lo que usted tiene en su corazón. El amor que usted tiene hacia ella. Que viene y le dice el secreto. Ustedes saben ya cómo es eso. No hay la empleada que le esté escuchando los secretos que le dice a su amada esposa. Por eso los secretos que están en esta palabra, Él no se lo va a dar a todito el mundo. Se lo va a dar a la iglesia que es sin mancha y sin arruga y sin contaminación. A ese es el que le da los secretos. Y al darle los secretos a ella, eso te dice verdaderamente de que Él confió y te escogió para que fuera esa iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces allí donde Él viene revelando estos secretos para que nosotros mismos, ¿verdad?, sepamos y nos demos cuenta quiénes somos nosotros en esta hora. ¿Quiénes somos nosotros en este día? Entonces nosotros podemos ver claramente que luego el reino de Dios, siendo su palabra, y la palabra estaba en Pablo, se manifestó a través, ¿verdad?, de la palabra, siendo espíritu, siendo vida, en el tiempo de Pablo. Entonces ahí podemos ver el reino de Dios en esa hora. Ahí podemos ver que Pablo, entonces, ahí estaba el reino de Dios. En Pedro, ahí estaba el reino de Dios. Pedro mismo, la palabra que estaba dentro de él manifestándose, era el reino de Dios. Y yo creo que él no cambia en esta hora. En el tiempo de la séptima edad hubo un profeta llamado ahí, ¿verdad?, con su ministerio de Elías. Correcto. En el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Correcto. Qué tremendo, ¿verdad? Y el verso 11, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, oiga, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si los profetas fueron vituperados y fueron perseguidos, ¿qué de nosotros en esta hora? Y si ellos tuvieron el reino de Dios y nosotros tenemos el reino de Dios, Dios no cambia. Él es el mismo ayer y por todos los siglos. Vamos a ponernos, ¿verdad?, en pie y vamos a orar en esta hora y démosle gracias al Señor, ¿verdad? Y esperemos de que Dios bendiga, ¿verdad?, la porción de la palabra y bendiga los corazones que prestaron atención, ¿verdad?, a esta palabra. Y quiero, ¿verdad?, de que sea el Señor guardándonos y protegiéndonos y bendiciendo nuestros corazones en esta hora. Oremos. Señor Jesús, oh Señor, Padre, te damos la gracia en esta preciosa noche, amado Dios. Señor, tú sabes, Dios mío, la gloria de que aquí estamos delante de ti, después de darnos este precioso mensaje, Padre. Oh Dios de la gloria del reino de Dios, entre vosotros está, Padre Dios, lo cual es tu palabra, Señor. Yo te pido en esta hora, oh Dios, de que tú bendigas cada corazón en el nombre de Jesucristo, y que esta palabra pueda ser recibida, Señor, y pueda ser una ayuda, Padre, para cada uno, amado Dios, y que puedan tener un claro entendimiento, amado Jesús, de que hay una manada pequeña, que es el reino de Dios, está entre vosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Ahora, Dios mío, la gloria, estamos aquí, Señor. Tú sabes que un día de eso, Padre Santo, nosotros seremos libres, Señor. Por Dios, y por tu gracia y por fe, ya lo recibimos, amado Dios, y lo creemos, Dios mío, poderoso, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Dios de la gloria, que mientras estamos aquí, Señor, nos proteja, amado Dios, nos guarde, Padre mío, que la santidad del Espíritu Santo, Señor, se mantenga, Dios mío, la gloria en esta presencia, Padre mío, concédelo de Santo de la gloria, que sea tu Espíritu Santo, amado Dios. Yo creo, Padre, que no es el lugar santo, Señor, sino que será la santidad, Dios mío, la gloria, que cada uno de nosotros mantengamos en esta hora, oh Dios. Concédelo, Padre, te damos las gracias. Esperamos, Señor, de que sea tu presencia tomando el control, tomando nuestro subconsciente en esta hora. Oh Dios, y que siempre, Padre mío, nosotros podamos adorarte, glorificar tu nombre, Señor. Bendice los corazones. Bendice, Padre, cada amigo, cada amiga, cada vecino, Señor, cada hermano, Padre, esposa, Señor Jesús de la gloria, que hermanos y amigos, Dios mío, tienen allá, Señor, en la cárcel, Padre.
Oh Dios, ella está confiando, Señor, que tú la protegerás y la guardarás, Padre Santo, y que también espera, Señor, la liberación de ella, oh Dios. Oh Señor, sabemos de la gloria, que aunque parezca tarde, Señor, pero tú cumples con tu promesa, tú escucharás nuestras oraciones, Señor, un día de esto, y te darás la respuesta, Señor. Señor, te damos las gracias, al enfermo, sánalo, Padre, al afligido, Dios mío, gloria, anímalo, Señor, en esta hora, al débil, dale fuerza, Señor, y concede, Dios, gloria, tomar nuestra consciente para que podamos pensar en ti, Padre. Oh, Dios de la gloria, sabemos, Señor, que es el primer día, Padre, de abril, Señor Jesús, lo cual es el tiempo de la vida, Padre, es cuando la vida comienza, Señor, y por eso, Dios mío de la gloria, aquí estamos, Señor, glorificándote y adorándote, Dios mío poderoso. Gracias, Señor de la gloria. Yo sé, Dios mío, que cualquier cosa puede suceder, amado Dios. Señor, si esto de mí la gloria puede quedar como para testimonio, amado Dios, sabemos, Padre, que un día, Señor Jesús, el Espíritu Santo, la columna de fuego, Señor, sacó a Pedro de la cárcel. También, Dios mío, el Espíritu Santo hizo un gran terremoto que las rejas se abrieron, Padre eterno, para sacar a Pablo, amado Dios. Oh, Señor, y siempre, Dios 18, esperamos que cualquier cosa, Padre mío, se pueda mover en esta hora. Gracias, Señor, de la gloria. En el nombre de Jesucristo, dale fuerza, Padre mío, a este hermano Mario, Señor de la gloria. Úngelo, amado Dios. Manténnos, Dios mío, claro en entendimiento, Padre. Ayúdalo, Señor. Ayuda a su familia. Ayuda, Dios mío, sus corazones. Al enfermo, sánalo, Dios mío. También, Dios mío, de gloria. Oh, Señor, por vallarlo, Padre. Pedimos, Dios mío, de que tú lo bendigas, que tú le des fuerza, Señor. Que tú lo ayudes, amado Dios. Que mantenga siempre, Dios mío, la gloria. Esa fe, Señor. Que Él mantenga, Dios mío, poniendo, Dios mío, este corazón, creyendo en ti, Padre, la gloria. No importa, Señor, de la gloria. Donde esté el Señor, sabemos, amado Dios, que hay aquellos, Dios mío, la gloria. Oh, Señor Jesús. Oh, Padre, que son misericordiosos, ellos recibirán misericordia. También por esos dos, Dios mío, la gloria, también, Francisco y Luis, Dios mío, poderoso, que han venido, Padre eterno, a hacer esta celda, Señor. Y los cuales, Dios mío, poderoso, fueron bienvenidos y recibidos por esta palabra, Padre Santo. Y esperamos, Dios mío, la gloria, que tú los ayudes y los animes, Señor. Y que una porción, Padre mío, hay que abra sus corazones, Señor. Yo espero que esta palabra no puede, Padre, volver vacía, sino para lo cual ella fue enviada, Señor. Oh, que Dios traerá para su propósito, Dios mío, de gloria. Oh, Dios, te damos las gracias, Señor. Cada día, Dios mío, lo estamos preparando para ese rapto, amado Dios. Cada día estamos esperando, Dios mío, para esa salida, para esa manifestación de ese poder sobrenatural, Señor. Gracias, Dios mío, de gloria. En el nombre de Jesucristo, Dios, te damos las gracias, Señor. Solamente podemos decirte, amado Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Aleluya, oh Dios. Gracias, Jesús, por el amor que tú me das. No podré pasar más del fondo de mi ser, diré gracias, Jesús, por el amor que tú me das. No podré pagar más del fondo de mi ser, diré